Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me presento, me llamo Enrique y envío esta historia que pasó hace mucho aquí en mi pueblo de San Agustín, ubicado en el estado de Oaxaca, México. El protagonista de esta trágica historia es Don Héctor, un señor ya mayor que se podría decir que vivía en situación de calle desde hace muchos años. Durante años Don Héctor había deambulado por las calles polvorientas y solitarias del pueblo sin que nadie supiera mucho sobre él. El señor un buen día llegó y se estableció en las calles. Su presencia se fue haciendo cada vez más familiar hasta el punto que prácticamente todos lo conocían por lo menos de vista. Don Héctor era una persona tranquila, aunque de vez en cuando se le botaba un tornillo. Algunas veces se le veía hablar solo sentado en las escaleras de la iglesia, o bien se le acercaba a la gente para platicar con ellos, pero sus pláticas eran algo turbias. Él mencionaba mucho que anteriormente había trabajado como doctor y él sabía muy bien cómo operar a las personas. Finalizaba esa conversación con algo muy parecido a esto: ¿quieres que te enseñe cómo los operaba? Había gente que le tenía miedo y otros solo le daban el avión. Sin embargo, el caso de Don Héctor dio un giro muy extraño. De un día para otro el señor se le dejó de ver por completo. Lo que fue un día, fueron 2, luego 3 y así hasta ser 2 semanas. Había quienes decían que él se había ido del pueblo y quienes pensaban que algo le había pasado, algo malo. Y vaya que no se equivocaban. Una mañana se corrió como pólvora la noticia de los habitantes que el cuerpo sin vida de Don Héctor se había encontrado a las afueras del pueblo. En este pueblo pocas veces pasa algo relevante, así que en esa ocasión la gente corrió hasta ese lugar de los hechos y rodeó el cadáver. Horrorizados veían como el pecho de Don Héctor estaba abierto de par a par. Era como si algo hubiera emergido violentamente desde su interior, pues parte de las costillas estaban dobladas hacia afuera, como si lo que sea que salió de él lo hubiera hecho de una manera tan violenta que le volteó el torso. Por si fuera poco, también la expresión que tenía el hombre era muy de considerar, pues este tenía la cara petrificada como si algo lo hubiera espantado y la cara se le hubiera quedado congelada con ese mismo gesto de terror. Algunos pobladores sugirieron la posibilidad de un asesinato, o aún más probable, el ataque de algún animal. Sin embargo, nadie pudo proporcionar una explicación coherente a dicho hecho. La noticia de la extraña muerte se extendió rápidamente por todo el pueblo, generando un profundo temor y desconcierto en la comunidad. El cuerpo del señor fue velado y sepultado por encargo del ayuntamiento, y poco a poco ese caso se fue olvidando. Pero al paso de unos meses, algunos agricultores comenzaron a notar que sus vacas y caballos presentaban síntomas similares a los encontrados en el cuerpo de Don Héctor. Más de un caso se manifestó en los cuales los animales eran hallados con sus pechos desgarrados. Estos, al igual que el de Don Héctor, estaban expuestos de adentro hacia afuera, como si algo les hubiera salido desde su interior. Las heridas estaban limpias y precisas, como si algo hubiera emergido con presión quirúrgica. Eso hacía suponer que no era el ataque de algún animal, sino más bien era otra cosa. El pánico se apoderó del pueblo mientras los habitantes se preguntaban qué podría estar causando aquellas terribles mutilaciones. Algunos afirmaban haber escuchado extraños ruidos y gemidos en las noches, mientras otros aseguraban haber visto sombras moverse de manera inquietante entre los campos y las calles casi desiertas. El temor se convirtió en paranoia y los pobladores comenzaron a buscar respuestas desesperadamente. Se organizaron patrullas nocturnas para vigilar los alrededores del pueblo, pero nadie lograba avistar nada fuera de lo común. El miedo se alimentaba con las historias de terror que se compartían entre susurros en las esquinas del pueblo. Si no mal recuerdo, hubo quienes incluso revivieron la vieja leyenda del chupacabras. Con el tiempo los animales dejaron de sufrir aquellas misteriosas heridas
y la tensión comenzó a disminuir considerablemente. Sin embargo, el caso de don Héctor y la verdad detrás de su muerte, así como las mutilaciones, permanecieron sin respuesta. Hoy en día, San Agustín es recordado como lugar donde ocurrieron eventos inexplicables, eventos que cobraron la vida de don Héctor y aterrorizaron el pueblo por un buen tiempo. Por alguna extraña razón he visto que un par de videos de tu canal enfocados al tema de vagabundos tienen algo en común. Esos que los indigentes protagonistas son personas que fueron exiliados por el gobierno por saber más de lo que debían. Para serte sincero, este tema de conspiraciones es algo que a mí me gusta desde hace muchos años. Debo reconocer que tu canal tiene una variedad muy grande de casos paranormales que no hay en otros canales. Es por eso que quise enviarte esta historia a ti, pues creo que encaja perfectamente con el tema antes mencionado de conspiraciones. Antes de dar comienzo con la historia, quiero mencionar la siguiente frase: en un mundo de locos, solo los locos están cuerdos. Yo vivo en los Estados Unidos desde hace 6 años. Me vine por la chueca, es decir, de manera ilegal, y desde entonces trabajo aquí para poder sostener a mi familia en México. Yo vivo en el condado de Blackwood, ubicado en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Habito en un remolque el cual está ubicado en un parque de decenas de remolques similares. Justo en este mismo parque vivía un enigmático vagabundo conocido simplemente como Job. Este hombre tenía unos 38 años más o menos. Su aspecto era desalineado, sucio, como cualquier vago que uno encontrara en las calles. Sin embargo, este hombre, a diferencia del resto de vagos, era algo especial, o al menos eso se decía. Job a su espalda siempre traía colgando una mochila sucia y desgarrada, dentro de la cual guardaba muy celosamente una libreta. Job no era un vago violento o incómodo. Si no fuera por su aspecto sucio y desalineado, uno podría pensar que era un tipo común y corriente con una vida normal. Era debido a esa calma que tenía, que en más de una ocasión el hombre llegó a mostrar aquella libreta a ciertas personas en el parque de remolques. Una de aquellas personas fue a mí. Una tarde, cuando regresaba a casa, me encontré al buen Job sentado sobre una banca del parque. Yo me senté a su lado y empezamos a platicar un poco. Al paso de los minutos, Job sacó de su mochila aquella libreta sucia, la cual abrió y me mostró enseguida. Esa libreta tenía escrito muchas cosas: oraciones, dibujos, planos, varias cosas que solo ese hombre entendía al parecer. Le pregunté intrigado qué era eso que tenía escrito en su libreta, siendo así que me contara una cruda historia. Según ese hombre, él había sido un alto mando del ejército durante muchos años, pero un día se enteró de información confidencial, información que no debía conocer. Eso le trajo muchos problemas, iniciando por ser destituido de su cargo. Luego fue retenido en una prisión que él dice es secreta, lejos de los ojos del público en general. Luego fue sometido a experimentos que lo dejaron con secuelas mentales. A él lo dejaron vivir, pero le quitaron todo lo que tenía. Lo arrojaron a la calle amenazándolo que si decía algo, quienes lo pagarían serían sus familiares. Fue así como el buen Job se resignó a vivir como indigente. Sin embargo, él aún recordaba fragmentos de lo que había visto en sus años como militar, y era eso precisamente lo que había plasmado en aquella libreta. Yo, al ser amante de las conspiraciones, le tomé la palabra de inmediato y le pedí que me contara más de lo que sabía. Lamento no poder recordar bien todo lo que ese hombre me dijo esa tarde, pues fue un bombardeo de información la que me hizo asimilar al momento. Pero lo más relevante que recuerdo era que él dijo que en el gobierno, no de los Estados Unidos, sino del gobierno mundial, aquel que controla todo lo que sucede en el mundo,
está plagado de extraterrestres. Así como lo oyen, él dijo que descubrió que parte de las órdenes que se mandan a ejecutar dentro de la milicia, no solo de este país, sino de las principales potencias del mundo, son dadas por razas que no son humanas. Son forajidos que hallaron resguardo en nuestro planeta y viven a expensas de nosotros. Ustedes pueden creer o no lo que yo les cuento, pero les puedo jurar que ese fue el testimonio que Job me había dado. Él me mostró dibujos y notas de lo que recuerda ver antes de ser manipulado mentalmente. Después de aquella plática tan confortante que tuve con Job, ambos nos fuimos. A ese hombre lo vi todavía unas 3 o 4 veces más a lo largo de un par de meses, hasta que un día simplemente desapareció. Eso no solo lo noté yo, sino varios habitantes de los remolques de la zona. Algunas personas intentaron buscar pistas en su antiguo refugio, pero solo encontraron su mochila abandonada y la libreta en su interior. Sin embargo, cuando abrieron aquella libreta, descubrieron que las páginas estaban en blanco. No había rastros de las anotaciones y los secretos que Job había asegurado haber registrado. Era como si todo hubiera sido borrado. La desaparición repentina del hombre fue causa de alarma, tanto que incluso algunos reportaron eso a la policía, quienes poco y nada hicieron por hallarlo. Al final de cuentas era solo un indigente. Con el paso del tiempo su caso se fue olvidando y llegó a los oídos de uno que otro creador de habla inglesa que medio ha llegado a mencionar este suceso. Yo quise compartir esto ya que cuadra mucho con algunas historias que has contado en el canal sobre que el gobierno es quien deja en la calle a muchos de sus trabajadores por saber más de lo que deben. ¿Qué tan cierto es? Eso no puedo asegurarlo. Sin embargo, en lo personal creo que sí lo es. Pero la última opinión la tienen ustedes. Hola a todos, me llamo Marcelo, pero todos por la colonia me dicen Maje. Vivo en Nesa, en el Estado de México. Tengo poco tiempo de vivir en este lado de la ciudad, ya que hace no mucho aún vivía en las calles. Gracias a Dios tuve algo de suerte y eso me permitió por fin tener un techo. Por cosas ajenas a mi persona, desde joven terminé en las calles. No tenía techo ni comida, nadie que viera por mí. Eso fue lo que poco a poco me fue orillando a tener que juntarme con la demás gente que al igual que yo deambulaba por las calles. Con unos 16 años me hice amigo de varios vagabundos que justamente vivían debajo de un puente para prácticamente no hacer nada. En ese grupo de personas había un poco de todo, desde jóvenes como yo e incluso más chicos, hasta adultos y ancianos. Como era de esperarse, poco a poco me fue haciendo de amistades de todo tipo, algunas buenas, pero sobre todo, las malas. De ese grupo de personas que nos reuníamos en el puente, había un grupo aún más chico de unos 4 o 5 personas, y aunque no eran malos ni violentos, siempre se les veía algo alejado de los demás. Platicaban, conversaban, pero no mucho. Solo entre ellos era que tendían a ser más abiertos. Después de algunos meses de conocernos mejor con ese grupito, un buen día uno de ellos, al que le decían el Magañas, un hombre ya de sus buenos años, me dijo que sí quería integrarme con ellos, sí quería unirme a su grupo. La verdad no le vi problema, de hecho estaba bien. A diferencia del resto de vagos, ese grupo en especial no vestía mal. Eran relativamente aseados y aunque no tenían mucho dinero, sí lo suficiente como para no irse a dormir con el estómago vacío, como prácticamente todos los que ahí estábamos. Fue por eso y otras cosas que decidí unirme a ellos. Quizás habrían pasado unos 3 o 4 días cuando el Magañas me dijo que en la noche iríamos al grupo. ¿Qué grupo?, le pregunté a Magañas. Él no dijo mucho acerca de eso,
Solo mencionó que era más gente como nosotros. Pensé que era algo así como personas sin hogar que se reunían en cierto punto. Por la noche, como a las 9 más o menos, Magañas, yo y los demás caminamos hasta el río más grande que tiene Neza. Caminamos hasta casi la salida, donde se encontraba una casa en obra negra que estaba abandonada. Por obvias razones, este lugar no tenía nada: luz, agua o algún servicio. De hecho, y no recuerdo, pero creo que tampoco tenía un techo. Sin embargo, así como nos fuimos acercando a esa casa, se podía ver un destello rojizo dentro de uno de los cuartos. Era una clase de luz que iluminaba una de las paredes a medio terminar. Pregunté qué era eso, pero nadie me dijo algo, aunque no fue necesario, porque al acercarnos por fin hasta ese cuarto donde estaba esa luz, me di cuenta de que se trataban de veladoras. Varias veladoras que estaban en el piso iluminando un altar. Sobre esas veladoras estaba una escultura de una mujer vestida de negro, pero con el rostro blanco. Sobre ella tenía un velo también blanco y una corona. En ese tiempo no sabía nada de imágenes religiosas, así que no podía saber quién o qué era. Lo único que tenía seguro era que la estaban adorando. Y digo estaban, porque había muchas personas, unas 15 o 20, que estaban arrodilladas rezándole a aquella imagen. «Ándale, arrodíllate y reza», dijo el Magañas. Mi cuerpo se heló por completo, y no era una alucinación, porque con solo entrar a ese cuarto, todo el ambiente se sentía muy frío, bastante. Aunque no entendía nada de lo que estaba pasando, sabía que no era nada bueno. Fue por eso que, sin decir mucho, salvo las gracias quizás, salí de aquel cuarto. Con el tiempo dejé aquel puente, y por suerte al Magañas y a los demás nunca volví a verlos, ni a ellos ni a su culto. Muchos tienen una idea muy errada de lo que es vivir en los Estados Unidos. La gente cree que aquí todo es como se pintan en las películas y en las series. Quizás sí lo sea cuando se tiene el dinero y los medios, pero para quienes vivimos al día, este país es todo un infierno. Por allá del 2008 llegué de inmigrante a los Estados Unidos. Por desgracia no tuve tan buena suerte, y eso provocó que perdiera mi empleo y por mucho tiempo tuviera que vivir en las calles. Entre uno y otro lugar terminé en Nueva York. Aquí es uno de los lugares donde más abunda el número de vagabundos, y creo que es comprensible. Al ser una ciudad muy grande, siempre hay algo que comer en todos lados. En ese entonces, un grupo de vagabundos vivíamos dentro de los alcantarillados de Nueva York. Por lo regular solo salíamos en las mañanas para pedir dinero o buscar algo de comer. Aunque no todos éramos tranquilos, varios de los aquí presentes, para desgracia, tenían la mala costumbre de salir a robar a los transeúntes. En más de una ocasión se vio como policías venían detrás de vagabundos que habían hurtado algo. Ellos se metían en los grandes alcantarillados donde los policías poco podían hacer para atraparlos, ya que son tan confusos que fácilmente puedes perderte. Así que mejor desistían de seguir adelante en su búsqueda. De estos alcantarillados mucho se dice. Leyendas corren de cosas que viven muy en lo profundo. Incluso tengo conocidos que han ido más allá de lo permitido y dicen que han visto cosas, criaturas o animales que no saben si son mutantes o
o simplemente aberraciones de la naturaleza. El hecho que existan tantas leyendas de lo que vive en las alcantarillas, creo que es por algo. Nadie se gana su fama de a gratis. En una ocasión, cuando me encontraba descansando en la alcantarilla, como era costumbre, algunos compañeros empezaron a gritar muy fuerte. Aquello no era otra cosa que los vagos advirtiendo que la policía estaba cerca. Para variar, uno de los vagos había robado algo y lo venían persiguiendo. Aquel vago no recuerdo muy bien cómo se llamaba o cómo le decían. La cosa era que era de aquellos a los cuales sí les gustaba robar cosas. La cuestión es que ese hombre entró al alcantarillado corriendo y se metió hasta lo más profundo, donde ya no hay luces. Los policías que lo seguían eran 3, los cuales en esa ocasión, armados con linternas, lo siguieron más de lo que lo habían hecho antes. Eso lo sabemos porque la luz que se veía en el túnel de la alcantarilla se fue perdiendo tan lejos que fue imposible seguir viéndola. Aunque creo que esto no sirvió de mucho, ya que al paso de una media hora, los 3 policías regresaron con las manos vacías. Se veían frustrados y molestos, ya que se les había escapado otra vez aquel vago. A partir de ese día fue curioso, porque a ese hombre, a ese vagabundo que fueron siguiendo, ya no volvimos a verlo. Como era de esperarse, a nadie le importó un comino eso. Al final todos ahí se valían por sí mismos, pero lo que pasó después sí fue toda una sorpresa. Unos 2 o 3 días pasaron y en la ciudad hubo una fuerte lluvia. Las alcantarillas incrementaron su volumen de agua y esta arrastró todo lo que había dentro. Recuerdo muy bien estar parado justo en la salida de la gran alcantarilla cuando lo vimos. Se trataba de aquel hombre, aquel vago, pero eran sus restos. El agua había arrastrado lo que quedaba de su cuerpo mutilado, comido y desmembrado. Era como si algo se lo hubiera comido dentro de la alcantarilla, algo muy grande porque para esas alturas ya no tenía siquiera sus brazos ni parte de la cabeza. No sabemos si los policías lo atraparon y ellos lo desvivieron para dejar que las ratas se lo comieran, o si el vago se adentró tanto en la alcantarilla, tan adentro, que algo se lo comió vivo. Esta historia me llena de tristeza y cada que la recuerdo un nudo se me forma en la garganta. Cuando tenía 16 años aproximadamente, estaba cursando el bachillerato. Recuerdo que en ese entonces, cada que salía de la escuela, justo en la entrada que da a la calle, había un señor que muchos lo conocíamos como Jorgeis. Esto en alusión a un programa de comedia mexicano muy popular, pues dicho personaje se trataba de un vagabundo, y este señor, que estaba fuera de la escuela, era precisamente uno de esos. Era un hombre de la calle. La verdad no sé desde cuándo era que ese hombre tenía viviendo en las calles, o desde cuándo era que estaba fuera de la escuela, pero creo que ya tenía un muy buen tiempo. El señor tendría unos 60 o 70 años. Su cabello era canoso por completo, su cara arrugada. Vestía con harapos y una gran bolsa negra donde guardaba ropa o algo así, supongo. Jorgeis era muy popular entre los estudiantes porque no era una mala persona, de hecho era muy alegre. Nos contaba historias de cuando era joven y aunque nunca supimos cómo es que terminó en la calle, medio sabíamos que no era de por aquí cerca, sino que venía de otro estado. Nosotros, por otro lado, al salir de la escuela le invitábamos un refresco, una torta o algo así. No puedo decir que Jorgeis era una celebridad, pero se notaba cuando él no estaba.
Incluso los vecinos que vivían cerca de la escuela lo conocían muy bien y nunca tuvieron problemas con él. Una tarde, cuando salimos de la escuela, mi grupo de amigas estábamos afuera comprando algunos dulces antes de irnos a casa. A unos metros estaba Jorge platicando con otros estudiantes cuando gritos se escucharon. Yo me giré y pude ver cómo aquel hombre se apretaba el pecho. Aún no puedo sacarme de la cabeza los ojos blancos que se le veían y cómo temblaba para finalmente caer al piso inerte. Un gran círculo de personas se formó a su alrededor. «Den espacio para que respire», gritaban algunos. Se llamó a una ambulancia y aunque esta no tardó mucho, se dijo que Jorge había fallecido de un infarto fulminante. A él se le hizo un sepelio discreto, al cual acudieron muchos estudiantes y personas que lo conocían, y aunque nadie de ahí fuera su familia, se notaba su ausencia. Incluso puedo decir que se le extrañaba. Esto no me consta, pero es algo que se cuenta en la escuela. Según el velador, el señor Abelardo, dice que muy de noche y a lo lejos se puede ver a una persona, un hombre sentado en la reja de la escuela, pero que cuando uno se acerca a él, este desaparece y la silueta que se ve es muy parecida a la que tenía en vida Jorge. Pocas historias son aquellas de las que yo puedo dar veracidad alguna, y esto lo digo porque a pesar de oír muchas historias que parecen sumamente fantásticas, no tengo la certeza de saber qué tan ciertas pueden ser, pero esta es tan particular que envío esta noche tiene la certeza de haber ocurrido tal cual la cuento, y eso es porque yo la viví de principio a fin. Yo vivo en el pueblo de Las Tres Cruces en el estado de Nayarit. Este pueblo es algo chico. Su número de habitantes no debe pasar de los 6,000 u 8,000. Es por eso que lo que sea que pase en este pueblo en cuestión de horas es sabido por todos. En el año 2015 llegó a este lugar un señor de unos 50 años, a quien se le conocía como el patrón. Este hombre era un indigente que vivía en las calles del pueblo. Por lo regular estaba en el parque y en las calles más concurridas pidiendo limosna. «Tendré una monedita, patrón. Una monedita que le sobre, patrón. Patrón, tendrá algo de comer». Era la forma en cómo se refería a las personas a la hora de pedir ayuda, y es de ahí que se le empezó a llamar patrón a ese hombre, quien parecía no estar muy bien de sus facultades, o al menos eso aparentaba. Nunca dijo cuál era su nombre de base ni de dónde era originario, solo decía que venía de Los Mochis, Sinaloa, donde vivió un tiempo en las calles. Entre el año 2015 y 2017, aquel hombre vivió debajo de un puente y a orillas del pueblo. Se alimentaba de lo que encontraba en la basura y de la limosna que le daban. Sin embargo, todo cambió un día. De buenas a primeras, este hombre un día se le vio con mucho dinero. En una bolsa negra de basura traía una cantidad ridícula de capital. El alboroto que se armó al verlo por las calles comprando todo y probando todo se corrió como pólvora por el pueblo. La policía llegó a interrogarlo para ver si acaso no había hurtado el efectivo o de dónde lo había sacado. El señor, sin temor de nada y de buenas a primeras, simplemente dijo: «Hice un pacto con el de abajo para que me diera dinero». Lo que para muchos podría ser la respuesta más obvia se convirtió en la menos creíble. Nunca se le pudo hallar culpable de algún delito al patrón, y al no hacerlo se le dio por bueno su dinero. En cosa de semanas se compró una casa, se arregló, se compró ropa y todo lo necesario para vivir dignamente. Incluso compró un par de hectáreas de tierra que casi a la brevedad empezó a trabajar. Contrató a poco más de 2 docenas de hombres para que las cosecharan.
En el pueblo se rumoraba mucho si en verdad había hecho un pacto o si se encontró el dinero, pero por más vueltas que se le dio nadie supo realmente qué pasaba. El caso fue que por algunos años, entre el 2017 y el 2020, él se dedicó a dar empleo a mucha gente del pueblo. Incluso se casó con una mujer de otro pueblo 25 años más joven que él. Todos sabían que estaba por el dinero, sin embargo a nadie parecía importarle, ya que todos los que lo rodeaban estaban por lo mismo, por la plata. A final del 2021, el hombre empezó a hacer fiestas muy lujosas en su domicilio, contrataba bandas, banquetes de comida y todo aquello digno de un millonario de la zona. El tercer sábado de cada mes era cuando él hacía estos festejos sin razón aparente. Cada vez que se le preguntaba el porqué de ello, él solo decía: vida solo hay una y debemos aprovecharla. En ese tiempo el señor no solo se casó una vez, sino alrededor de unas 4 o 5. Tuvo hijos por aquí y por allá. Incluso mujeres llegaron a decir tener hijos de él, cosa que no era del todo verdad, pero querían sacarle algo de plata al viejo. Él tenía tanto dinero que se los daba sin importar que no fueran sus hijos. A punto de llegar el mes de noviembre de ese año 2021, el señor hacía fiestas 3 días por semana, los lunes, miércoles y sábados. Luego eso cambió y hacía fiestas diarias, algo que parecía imposible de sostener económicamente, pero él lo hacía lucir como si no fuera la gran cosa. Llegado el 1 de noviembre, fecha muy conocida en México por ser el Día de los Fieles Difuntos, pasó algo. Ese día en particular no hubo fiesta. Al contrario, toda su casa estaba con las luces apagadas y no había nadie. Días antes el señor había corrido a su esposa y a sus hijos quedándose solo. A las 10 de la noche del 1 de noviembre, un fuerte grito se oyó recorrer las calles del pueblo. Varios abrimos nuestras puertas y ventanas para ver qué rayos estaba pasando. El patrón iba despavorido gritando y corriendo en dirección a sus terrenos que estaban muy a las afueras del pueblo. Una muchedumbre lo siguió para ver qué estaba pasando, pero por más que corrimos no le dimos alcance a aquel hombre que corría con una velocidad casi sobrehumana. En medio de la oscuridad y mientras lo seguíamos, vimos y oímos una explosión muy fuerte que provenía de los terrenos del patrón. Cuando llegamos hasta ese lugar se percibió un aroma de carne quemada. Alumbrados por una lámpara se apuntó en medio del terreno. Se vio entonces una silueta arrodillada en plena tierra. Pero tenía una fría peculiaridad aquella cosa. Eso era que de su torso hacia arriba no había nada. Era como si estuviera cortado por la mitad y solo dejaran de la cintura hacia abajo, en posición de arrodillado. Pero eso no era lo más turbio. La mitad que faltaba se podía ver que no había sido cortado, sino más bien había explotado. Por los trozos de carne y piel que colgaban de la parte de arriba se podía suponer que explotó y varios de sus trozos salieron volando por todo el terreno. He de ahí ese olor a carne quemada que se percibía en el aire. Al ver la ropa que portaba la parte arrodillada, se supo que se trataba del patrón. Aquel hombre que explotó era el viejo vagabundo. Todos los presentes en los que yo me encontraba recorrimos el terreno tratando de hallar algo o alguien que nos dijera qué rayos había pasado, ya que eso era por lejos algo natural. Que un hombre explote de la nada y solo quede la mitad de su cuerpo es algo que no se ve todos los días. Sin embargo, al investigar y ver todos lados no se halló nada. No había rastro de un culpable o de lo que fuera que hizo algo así. Aquellos restos del hombre fueron llevados a su casa. Se le dio un velorio y sepultura correspondiente, pero lo raro es que fue una muy humilde.
En el momento en que el pueblo se enteró de su muerte, mucha gente fue como carroñero a apropiarse de la casa y de sus cosas, principalmente las esposas del patrón. Pero extrañamente no había nada. Todo el dinero que él tenía escondido en sus lugares secretos desapareció de la nada. Sus cosas de valor como joyas, muebles y demás cosas también habían desaparecido. Es por esa razón que no se pudo costear algo fino o caro para su sepelio. Más bien todo fue económico y hasta cierto punto regalado, porque no se pudo siquiera comprar una caja decente para el hombre. Días después, la esposa principal quiso poner la casa del señor en venta. Cuando ella entró, dice que halló algo que la dejó perturbada. Eso era que en lo que solía ser el cuarto personal de su esposo, hay una nota en forma de contrato. En él se establecía lo siguiente: que el señor Hilario Marcelo Cano Fuentes, mejor conocido como el patrón, vendía su alma a cambio de riquezas, poder y placer. Aquella hoja estaba fechada con dos fechas, una de inicio de contrato y una de fin. El inicio correspondía al 24 de mayo del año 2017 y finalizaba el 1 de noviembre del 2021. Curiosamente, la fecha del fin de contrato era la misma de cuando ocurrió todo aquel atroz hecho. El contrato fue llevado a la policía para tratar de investigar si era verídico o si solo era algún tipo de jugarreta. La poca preparación de las autoridades dejó mucho que desear y solo para dar un carpetazo al asunto, se dijo que en efecto, aquel hombre había fallecido por el reclamo de su alma que establecía dicho contrato. La gente del pueblo quiso aprovecharse de todo lo dejado por el patrón, pero como por arte de magia nadie pudo sacar siquiera un solo peso. La casa del viejo se puso en venta, pero a los días un misterioso incendio lo dejó en ruinas. Nadie siquiera quería ofrecer algo por ese lugar por el temor de que algo fuera a aparecer. Por su parte, las hectáreas de tierra se volvieron estériles, no producían nada. Eso aunado a que ahí fue donde se encontró el cuerpo del hombre, bajó mucho su valor económico, y al igual que la casa, nadie quería comprarlas. Por más que se trató de vender, extraer o rapiñar las cosas del viejo, nadie sacó un solo centavo partido por la mitad. Era como si al irse el patrón todos hubiera ido con él, y tiene lógica, pues quien hizo el contrato fue él, y si él se iba, todo lo que llegó con él también se iría. Así fue como aquella historia se hizo leyenda o algo parecido. Aunque es algo fresca, aquí en el lugar se cuenta como si ya hubieran pasado muchos años o décadas. Como el anciano es un pacto de poder y riquezas, y al final terminó olvidado y sepultado como un vil perro. De esta historia les puedo dar veracidad porque la viví de principio a fin. Sin embargo, no puedo decir si en verdad tuvo un pacto o no, y si solo el viejo ocultaba cosas muy pero muy turbias de su vida pasada. A mi compañero Rulo se lo llevó algo. Mi nombre es Demetrio Salazar. Desde chico y hasta mis 22 años viví en las calles del Estado de México. Como ya se han de imaginar, mi vida estuvo rodeada de muchas necesidades y carencias. La vida de indigente me llevó a buscar el cómo sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Fue así como terminé viviendo por mucho tiempo en una barranca a las afueras de la ciudad. Aquel lugar tenía una profundidad de unos 5 o 6 metros y unos 10 de ancho. Todo estaba lleno de hierba, tierra e incluso árboles de poco tamaño, pero que con la llegada de nosotros se fue adaptando a nuestras necesidades. Está por demás decir que no había luz ni algún tipo de servicio. Solo éramos un grupo de indigentes viviendo en un socavón con sobras que nos encontrábamos en las calles.
En ese lugar no solo vivía yo, sino un puñado de personas sin hogar que habíamos encontrado un sitio seguro para vivir. Aquel barranco era muy grande, así que nos podíamos dar el lujo de vivir a nuestras anchas. Una tarde hasta ese barranco llegó un muchacho casi de mi misma edad a quien rápidamente le empezamos a decir Rulo. Se llamaba Raúl, pero se ganó aquel apodo. Rápido hice cierta amistad con él y no tardamos en hacer todo juntos. En esta vida de la calle es difícil hacerte de personas cercanas, así que tenemos que fiarnos muy poco de todas las personas. Recuerdo perfectamente esa ocasión, esa noche en que íbamos regresando de andar en las calles trabajando y buscando algo de alimento. Ya eran casi las 8 si no mal recuerdo. Todo ya estaba oscuro y por lo que se veía, esa noche había muy pocos compañeros en la barranca. Por suerte el día fue bueno para Rulo y para mí. Conseguimos algo de dinero y comimos muy bien. Ahora solo quedaba ir a dormir, pues mañana sería otro día. Iluminado por una lámpara de pilas nos abrimos camino por la barranca y nos sentamos en algunos viejos sillones que habíamos encontrado en la basura. Ahí estuvimos los dos platicando, mientras metros más abajo se oían a más compañeros haciendo lo mismo. De pronto, mientras platicábamos, algo se oyó entre los arbustos que teníamos a unos metros. El ruido solo era de aquella planta moviéndose, pero era como si la estuvieran meciendo, agitando, no como si fuera un ruido propio provocado por el viento. Rulo tomó una piedra del piso y la lanzó contra el arbusto pensando que quizás era algún perro o gato que estaba buscando nuestras obras. Pero incluso con la roca lanzada no se escuchó que aquel animal saliera corriendo, pues el arbusto siguió como si nada moviéndose. El ruido se hizo más y más fuerte, siendo que en un intento de callarlo, Rulo se parara para ver qué diablos era eso. Tomó la lámpara y caminó hasta ese arbusto. Yo me quedé sentado solo viendo cómo le iba a espantar a aquel animal, pero en el momento en que él se asomó detrás de eso, solo pude ver cómo su cara se llenó de un miedo y un horror indescriptible. Un grito salió de la boca de Rulo, pero este cayó enseguida, pues aquello que estaba detrás de los arbustos lo atacó sujetándolo de alguna parte de su cuerpo. La linterna cayó al piso y se le salieron las pilas. Ahora todo estaba en completa oscuridad. Enseguida me paré y fui a socorrer a Rulo, pero lo único que pude ver en medio de la oscuridad fue como algo se lo llevó arrastrando en medio de la noche por aquel barranco. Grité y traté de seguirlo, pero por la poca luz que había caí varias veces, perdiendo de vista aquello que arrastró a Rulo. Sus gritos se oyeron por un rato, minutos hasta que se callaron y solo se escuchaba el aullar de perros. Como han de entender, en ese lugar nadie hizo nada por ayudar a Rulo, pues todos somos desconocidos. A la fecha no sé qué fue eso que lo atacó y terminó llevándoselo. Por temas delicados terminé viviendo un tiempo en las calles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Si no mal recuerdo, fue un periodo de unos 3 o 4 años que estuve en esa situación, y fueron los mismos donde vi cosas que pasaban en sus calles. En ese entonces, todas las noches las pasaba en un pequeño parque enfrente de una iglesia. Ese lugar era algo cómodo porque me cubría y así evitaba que me diera el sol, la lluvia y me tapara del frío nocturno.
Una noche cuando estaba durmiendo empecé a escuchar algo. La verdad no puedo saber exactamente a qué hora, porque no tenía reloj y tampoco tenía muy bien ubicada la noción del tiempo. Sin embargo, ya era tarde, de eso estoy completamente seguro. Aquel sonido del que les hablo era un ruido de una campana siendo repicada. El sonido era muy claro, no podía estar equivocado. Fue ese ruido que entre sueños me fue despertando hasta que estuve totalmente despierto y me preguntaba de dónde salía. Al asomarme justo por la esquina de la iglesia, no vi nada. El parque estaba completamente vacío. Es más, ni siquiera los perros estaban cerca. Por un momento pensé que el ruido de esa campana quizás provenía de alguna de las casas vecinas. Estaba por quedarme con esta idea cuando de la nada vi a una persona que venía caminando en dirección a la iglesia. Esa persona, estoy completamente seguro que salió de la nada. Yo vi a todos lados y no se veía nadie, pero esa persona simplemente apareció. Este se trataba de un hombre adulto. Era relativamente alto. Caminaba solo en dirección a la iglesia, pero lo más extraño era que vestía de traje, con corbata, saco y zapatos muy bien lustrados. Su mirada en ningún momento se desvió hacia otro lado, simplemente estaba viendo justo al frente de la iglesia, y fue en ese lugar donde terminó parándose. Iglesia que por la hora estaba cerrada, de eso estoy seguro. En posición de firme se mantuvo esperando un muy buen rato. Podría decir que fueron unos 10 minutos si no estoy mal, o quizás más tiempo. Pasado ese tiempo escuché nuevamente otra vez ese ruido de la campana siendo repicada. Dirigí mi mirada hacia el parque y vi ahora, al igual que de la nada, salió otra persona, pero esta se trataba de una mujer, una que vestía con un vestido de novia. Su vestido era muy esplendoroso, el blanco era muy intenso, tanto que fácilmente se podía notar desde cualquier punto. Detrás de ella colgaba una gran cola que arrastraba en su caminar tan elegante. Incluso por ciertos momentos se podía ver cómo los brillos de su vestido eran iluminados por la luz de las lámparas eléctricas. En su mano sostenía un gran y hermoso ramo de rosas blancas, y en la cara tenía un velo que no dejaba ver absolutamente nada de ella. La mujer también caminó hasta la entrada de la iglesia y se paró justo al lado de aquel hombre de traje. Los dos se vieron fijamente, después giraron su mirada hacia la entrada de la iglesia y caminaron dentro de ella. Al ver eso me paré rápido, pues no podía creerlo. Solo de pararme a unos metros de la entrada de la iglesia pude ver cómo esta iglesia estaba completamente cerrada. La gran puerta de madera estaba cerrada de lado a lado, e incluso la cadena que colocan cada noche estaba perfectamente puesta. Un frío recorrió toda mi espina dorsal, ya que no podía dar crédito a lo que esa noche estaba viendo, a esa pareja de novios que había entrado. Pero no tardé en entender que no se trataban de personas, sino de almas de unas parejas que se iban a casar. Me llamo Galindo Víctor y vivo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto que les cuento me pasó cuando tenía 18 o 19 años. Yo vivía cerca de un parque público, donde era muy común ver a gente reunirse a todas horas.
Tenía la fortuna que de solo asomarme por la ventana de mi cuarto podía ver justo todo el parque, que por cierto no era muy grande. Entre las personas que se llegaban a reunir en ese lugar estaba un señor de la calle, un vagabundo. Había días en los que se le veía pedir limosna o mendigar, y otras que usaba las bancas para dormir y pasar la noche. Recuerdo que una noche me levanté al baño, pero antes de siquiera salir de mi cuarto, me dieron muchas ganas de asomarme por la ventana. Esa noche en especial sentía la necesidad de hacerlo, y hasta la fecha no puedo saber el por qué. Hice a un lado la cortina y pude ver justo en la banca de enfrente de aquel parque a aquel señor que solía pasar la noche ahí mismo. Pero esa noche no estaba solo. Al lado de ese hombre de la calle que estaba perfectamente recostado en la banca, se veía al lado suyo a otra persona. Un hombre vestido de pies a cabeza con una túnica, como la de un padre o un sacerdote, pero que era completamente negra. Aquel hombre de túnica parecía estar viendo al vagabundo, solo eso hacía. Por el tiempo que yo lo vi no hizo otra cosa. De momento pensé que se trataba quizás de algún conocido del vagabundo, o quizás algún loco de los que uno se encuentra en la calle. Sin embargo, cuando estaba por despegar mi mirada de la ventana, vi como ese hombre de túnica le puso la mano al vagabundo en el hombro y de él sacó algo como una bruma o un vapor, algo que no sabría cómo explicarlo. Era como si jalara aquel humo que extraía del vagabundo, y digo que lo extraía porque una vez que le retiró la mano y aquel humo salió del vagabundo, el hombre de túnica se fue caminando tranquilamente. La verdad no sabría cómo explicar lo que había visto, pues todo fue muy rápido y no parecía tener mucha lógica. Al día siguiente, al despertar, recuerdo que había una gran cantidad de gente justo alrededor de la banca del parque, ahí donde estaba durmiendo el vagabundo. Junto a todas esas personas estaba una ambulancia, pues por lo visto aquel hombre había fallecido en la noche. Ese mismo día le conté a mis papás y a mi abuela sobre lo que vi en la noche. Como ese hombre de túnica había retirado algo como una bruma blanca del vagabundo. Mis papás dijeron que solo había soñado eso, pero mi abuelita, que sí me creyó, dijo que sin querer había visto al recolector de almas, a la muerte que había venido por el vagabundo. Esta historia es una que siempre he contado innumerables veces, ya que considero es algo paranormal. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.